Gracias. Bastante bien, Carlos. Listo, Porque si te corre. ya. Bueno, vamos a empezar. En esta clase vamos a ver lo que es la terapia de inducción. Bueno, como un poco de historia y de antecedentes, hasta hace solo pues medio siglo la leucemia todavía se catalogaba como una enfermedad oncológica que era incurable. Sin embargo, a partir de pues este tiempo, el descubrimiento de nuevos medicamentos y la optimización de nuevos protocolos de tratamiento con una mejor estadificación de los riesgos, pues ha ido en aumento esta supervivencia que, como vemos en esta tablita, este esquema del lado, el esquema del lado derecho nos muestra como una línea del tiempo a partir de 1950, que es cuando se empiezan a usar los agentes quimioterapéuticos como clásicos, no realmente específicos o dirigidos. Y como comparados en nuestra tabla, vemos que para 1968 más o menos, pues la sobrevida todavía era muy bajita. Hasta 1972 vemos que ya hay como una supervivencia un poco, pues no tan acercada a la que tenemos actualmente, pero que ya estaba con un aumento bastante considerable entre el 58 y 57%. Y pues este esquemita nos representa como en 1950 todavía se usaban solamente como los agentes que se tenían como investigados o que se tenían como predichos, que eran eh, anticancerígenos, los pudiéramos decir así, pero todavía no se investigaba acerca de las combinaciones exactas o sí, dirigidas para la terapia específicamente para leucemia linfoblástica aguda. Ya para 1960 se empiezan a hacer los primeros estudios sobre las combinaciones, sobre todo de metrotexate con mercaptopurina, de los esteroides con la vincristina, y los grupos grandes que conocemos, como ahora las terapias Total, BFM, COG, y los grupos que ya están como más en forma para 1970 empiezan como ya a tener una estructura un poco más certera de cómo se puede hacer el establecimiento, sobre todo del riesgo y del tratamiento específico dirigido al riesgo que tiene el paciente. Sobre todo porque si vemos en el aumento que tiene nuestra tablita de supervivencia, perdón, para 1970, pues sí, había un gran aumento en la supervivencia, pero también la mortalidad estaba bastante alta por las intoxicaciones, dado que todavía estratificación de riesgo no estaba completamente establecida. Y ya para 1980 empieza sobre todo a usarse esta parte de citogenética, en donde pues los riesgos empiezan a cambiar y a ser mucho más claros. Y bueno, este es un articulito que menciona así para 1950, cómo se empiezan los primeros estudios con la combinación de metrotexate con mercaptopurina. Para 1960 ya se usa pues esta tasa de remisión asociada para el uso de la vincristina con la prednisona, en donde pues ya teníamos una remisión completa en el 84% de los pacientes. Y para 1967 ya se usaba la combinación, o más bien se inician las combinaciones del esteroide con la L-esparaginasa. Este es uno de los primeros estudios que se hace en el 77, en donde se plantea como sí, un protocolo de inducción que duraba 8 semanas con los medicamentos que en ese momento se tenían, que era el esteroide, la L-esparaginasa, la vincristina y la daunorubicina. Y
nos habla de que para 1970 y 1990 se hace como esta estructura básica de tener diferentes fases en el tratamiento, empezar por la inducción con una fase que seguía de la consolidación, la fase de mantenimiento temprano, la reinducción y ya el mantenimiento tardío. Sobre todo hacer pues esta clase como es de inducción, hacer el énfasis que siempre en nuestra estructura básica desde 1970 pues el grupo BFM y el grupo COG son como los pioneros, se pudiera decir, que proponen el uso de los glucocorticoides, la vincristina y la L-asparaginasa como los fármacos clave en la terapia de inducción, sobre todo para los de riesgo estándar, y que la antraciclina se pudiera omitir o se pudiera usar si nuestro sin que nuestra supervivencia o nuestra enfermedad libre de eventos cambiara, hablando sobre todo de los pacientes de bajo riesgo, de riesgo estándar, para esta desintensificación de las terapias, sobre todo pues para estos pacientes, y una vez teniendo un paciente con un riesgo alto, ahí sí hacer modificaciones de las dosis, sobre todo en este momento de esteroides, y el agregar la antraciclina. Y bueno, el objetivo de nuestra terapia de inducción va a ser llevar al paciente a una remisión completa. Esta, dependiendo del protocolo, va a tener una duración entre 4 a 6 semanas. Se prevé que los pacientes que entran en esta terapia tengan del 95 al 98%, alcanzan la remisión completa al final de esta fase. Y pues son 4 componentes principales que es la vincristina, los esteroides, la L-asparaginasa. Claro que dependiendo del protocolo en el que estemos y del riesgo, pues va a ser las dosis de antraciclinas y de la quimioterapia intratecal, que dependiendo pues también del protocolo que estemos usando, es lo que se va a aplicar, que más adelante vamos a ver las comparaciones. Bueno, puse este artículo que nos habla sobre los beneficios del uso de las antraciclinas para estos pacientes con reciente diagnóstico. Este se hizo pues es un metaanálisis en pacientes con reciente diagnóstico del LA, fueron 958 pacientes. Se hace en 4 ensayos reclutados entre el 72 y el 84, en donde se les adicionaba una antraciclina y se veía que reducía las recaídas a médula ósea y aumentaba la enfermedad libre de eventos. Previamente, sin ella, teníamos un 52% y al agregarla subía un 57%, pues con una P en punto 3. Sí se veía pues una reducción con el añadimiento de la antraciclina. Sin embargo, salen diferentes estudios que hacen, o sobre todo como encaminados a la eficacia y la comparación entre si usar doxorubicina o daunorubicina. Y este es un estudio que se hace igual en pacientes recién diagnosticados con LLA. Fueron 743 pacientes. A 247 se les aplica doxorubicina a dosis de 30 miligramos por metro cuadrado. A 252 daunorubicina a la misma dosis y a 244 daunorubicina pero a una dosis de 40 miligramos por metro cuadrado. El objetivo del estudio pues era observar sobre todo la disminución de las células leucémicas entre el día 0 y el día 7, y pues la respuesta fue igual para para los tres grupos de pacientes con las diferentes administraciones de las antraciclinas. Sí hubo en los tres una disminución comparable de los blastos en sangre periférica, y la verdad es que los porcentajes fueron similares entre unos y otros en cuanto a la respuesta en la médula ósea, porque la mayoría se catalogaban en M3, y en donde sí también se ve como una similitud en la enfermedad mínima residual del día 15 y al final de la inducción, dando como a entender que a estas dosis, para este momento, todavía no había una predilección por alguna de las dos antraciclinas. Junto con este estudio se hace, bueno, se ven todos los efectos adversos de la administración de las antraciclinas,
tanto en infusiones largas, en infusiones cortas. Se hacen diferentes estudios retrospectivos, sobre todo evaluando este riesgo cardíaco que nos generan las antraciclinas en nuestros pacientes, observando que hay una prevalencia de un daño cardíaco del 57% de los pacientes a 4 años después de haber recibido el tratamiento. Entonces se empiezan a hacer estudios acerca de qué cardioprotector es el indicado. Se hacen sobre todo estudios de seguimiento a largo plazo. Este fue uno de los estudios un poco más largos que se hizo, de 830 pacientes, en donde esta dosis que se usaron aumentó el riesgo de insuficiencia cardíaca casi al 10% a los 20 años en comparación al 0.5% en pacientes que no rebasaron la dosis de 300 miligramos por metro cuadrado. Hay algunos artículos que estuve revisando que las dosis las manejan todavía un poco más pequeñas, en donde se ven ya cambios cardíacos hasta de 250 miligramos por metro cuadrado. Y pues gracias a estos estudios es que se pone como en práctica esta adición del cardioprotector. Se hace una revisión grande por parte de Cochrane con diferentes cardioprotectores para como estandarizar el que fuera pues más eficiente. Sin embargo, se sacan pocos datos suficientes para usar algún otro, excepto del que usamos actualmente, que es el dexrazoxane. Se hace un metaanálisis de 5 ensayos acerca de este cardioprotector, en donde sí demuestra que hay una reducción de la tasa de la insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Eh, Se obtienen 10 casos de insuficiencia cardíaca en 472 pacientes que les asignaron aleatoriamente este cardioprotector. Sin embargo, en los que no se les asignó, de los 503 pacientes que no se les puso, se observan 59 pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca. Y bueno, a partir de aquí les voy a empezar a mostrar sobre todo las comparaciones de los diferentes grupos y de cómo podemos observar que algunos sí se quedan como en la estructura básica de usar los primeros fármacos que habíamos visto al inicio, y algunos en su inducción toman hasta más fármacos, sobre todo relacionados por sus diferentes clasificaciones de riesgo. Por ejemplo, es el total. Del lado derecho está el total 15 y acá está el total 16. Aquí, bueno, déjense lo muestran. Vemos que usan prednisona a dosis de 40 miligramos, usan vincristina, ellos usan daunorubicina. Bueno, más adelante vamos a hablar de la asparaginasa y de las intratecales. Ahorita, pues nada más estamos viendo como el esquema general que ellos usan. BFM es de los grupos colaboradores que tienen más fármacos en su inducción. Si se fijan, a comparación de estos, que solo nos quedamos con el esteroide, la vincristina, la daunorubicina, la asparaginasa y su intratecal, BFM hace diferentes fases, bueno, primero clasifica por grupos de riesgo, ¿no? Esta fase A es para los pacientes de riesgo estándar. Esta fase B, perdón, es para los de riesgo alto, y tienen como una fase aumentada para, bueno, esto lo leí, ¿mande? Sí. La 1A es para todos, ¿verdad? El estándar. Es similar, ¿no? Independientemente de todo el grupo de riesgo. Y el 1B es también prácticamente para todos, pero se modifica la intensidad dependiendo del riesgo intermedio o el alto riesgo, ¿no? Pero si se fijan, hay una gran diferencia entre una caricia con total 15 y 16 contra una caricia de PP, ¿verdad? O sea, si se fijan ahí, hay cosas a destacar. Si tenemos Sí, las dosis. Sí. Las dosis de esteroides, son a 40, otra vez, nos vamos a BPM, son 60. Ay, perdón. Cantidades de dauno, ¿cuántas daunos son ahí? A 30. ¿Cuántas? Vemos más para acá. Al otro lado. Son 4, ¿verdad? Si lo vamos a total, son 25
y son solamente dos. Dos para El los total 15 incluye las proteínas nativas, que son 6 dosis, y se agregan 3 a pacientes que tienen mala respuesta al día 15, y la vigilada en la 16, una dosis nada más, y se agrega una segunda dosis en el caso de COVID. Si ya total les parece bastante pesado, pero dame lugar, ¿verdad? Porque entonces, también total incluye el bloque 1B, pero estrictamente es como una cosita separada, o sea, realmente tampoco no crean que se pierde de ¿no? Pero es muy parecido, pero sí para que vayan ustedes identificando las intensidades de las inducciones, que ese es el objetivo de esta conversación, ¿verdad? Que las drogas en esencia son las mismas, pero en cantidad de dosis, la forma y la combinación es lo que empieza a cambiar, que es lo que ustedes deben de conocer. Aquí igual puse una comparación de Lucal con Dana-Farber, que ellos, igual que Total, usan la prednisona A40 y doxorubicina 30. La vincristina, creo, no recuerdo haber visto ninguno que hiciera una dosis pues más alta. Ajá, diferente, todos van a 1.5. Disciplina que ponen ellos. Ellos ponen doxo. Esa es la primera diferencia. ¿En qué días ponen la doxo ahí? En el día 0, son 2 dosis, en el día 0 y en el día 1. Es decir, el paciente llega y desde que llega, Les candela, ¿verdad? O sea, nada de que día 1 y día 8. Todos los primeros 3 días va todo lo que va. ¿Okay? Y sí, solo lo que vi diferente de UCAL también fue el uso de la mercaptopurina. ¿Dónde está la disciplina? Pues, no está. Entonces, esa No es pone. una de las otras. Y ven ahí, bucal, realmente ellos no necesitan antraciclina, pero ¿qué esteroide están usando? Entonces, cuando uno usa un protocolo que no quiere usar una antraciclina, por la razón que sea, el esteroide cambia, ¿verdad? Entonces, debe cambiar a Dexa. Esta es una propuesta de Dexa, hay muchas dosis. ¿Se fijan ahí cuánto es la duración de Dexa que dice ahí? 18, ¿no? Pero después vamos a ver que no necesariamente en el tiempo es suficiente, es necesario dejar hasta 28 días. Uno usa Dexa, puede usar esquemas cortos, alternos o distintos. Y la mercapto ahí realmente es casi nada más como la transición. Si se fijan, dice ahí, es a partir del día 29. O sea, realmente estrictamente no es parte de la inducción. ¿Sí? Entonces, UCAL es un esquema de inducción de 3 drogas. Fármacos. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí. Conteniendo la Alexa y En ese caso sí. Aquí puse a OPCA, que ellos también usan 4 fármacos. Bueno, solo que ellos, si es de riesgo estándar, no meten la antraciclina. Si ya es riesgo intermedio y alto, para intermedio dan 2 dosis y para riesgo alto dan 4 dosis. Y Nofo también usa prednisona, pero también usa una dosis más alta, usa dosis de 60. Ellos usan a 2 de vincristina y también usan doxo. Sí, para Nofo. Y cambiar el esteroide en caso de T. Ah, sí, en caso de T ponen Dexa. Bien, entonces fijan, AOCA desde la inducción, modifica la inducción dependiendo del tutorial. Si fijan nosotros, la mayoría es un esquema de inducción en común y no se modifica hasta el día 15, por la primera enfermedad mínima residual, o hasta el final de la inducción, y dependiendo de cuándo se tome la primera enfermedad mínima residual. Y se fijan, no, usa doxo y ven la dosis de doxo, ¿verdad? O sea, como para sarcomas, ¿verdad? Casi, casi. Entonces, y ver también la dosis de Dexa, que no es tampoco nada bajita, es 10, y de ahí no son 28 días. Por eso les decía que no se quiero que se queden con la idea que Dexa realmente ustedes deben usar hasta 28, porque se ha visto que eso es muchísimo más tóxico y da más complicación. Y la quimioterapia intratecal también ahí solo la hacen con unidosis y linfo y en AOCA con metotrexato, no con triple intratecal. Y una comparación más, puse Recife y puse más. Para Recife, ellos usan DA1 a dosis de 25
Ellos sí usan prednisona a dosis de 40, algo un poquito pues más parecido a nuestro más, porque también usamos prednisona 40 y da uno a 25, con la vincristina igual a 1.5. Y nada más, no había otra diferencia. Parece. Eso es más parecido. Bueno, hablando como un poquito del por qué decidieron en esta etapa usar cada medicamento, el esteroide desde 1960, si se acuerdan en la gráfica, es de los primeros fármacos que se observa eh, en estos pacientes que tienen modificaciones en los blastos leucémicos y es por eso que los primeros estudios hasta referían que la monoterapia con corticoides podía llevar a estos pacientes a la inducción a remisión en el 55% solo con esteroides. Es por eso que se implementa como el uso de ellos en esta etapa. Esta imagencita pues solo se las puse para recordar eh, cómo lleva estos blastos a apoptosis, se pudiera decir. Hago un poquito más. Bueno, nosotros administramos el glucocorticoide, se une a su transportador, esto es en citoplasma. Una vez que pasa al núcleo, pues se une a sus proteínas, se pudiera decir a sus chaperones que lo van a disociar, ya sea para convertirlo en monómero o como en dímero solito. Una vez que está separado como monómero, sobre todo va a actuar en el ADN en forma de transcripción, eh, inhibiendo como esta producción de citocinas y alterando los oncogenes en su forma de expresión para llevar la célula a apoptosis. Y como monómero solito, o sea, va a hablar sobre todo de la expresión de las proteínas que inhiben esta producción de citocinas y que alteran pues la producción de los oncogenes. Como a grandes rasgos, porque pues sé que ya tuvieron una clase de esteroides. Eh, Esto es de los primeros estudios que se hace, por el G, en donde alterna sobre todo 1.600 pacientes de riesgo estándar con el uso de prednisona a 40 miligramos por metro cuadrado y otros con dexametasona a 6 miligramos por metro cuadrado en aquellos pacientes que ya iban pues a empezar su terapia de inducción a la remisión. Se observa pues que con los pacientes que usaron o a los que se les administró dexametasona tuvieron una menor incidencia de recaída, sobre todo aislada al sistema nervioso central, a 6 años de haber recibido, y se estima que hay una supervivencia libre de eventos alta del 77% que se tenía a un 85% con una P pues bastante significativa. Es aquí que se empiezan a hacer pues diferentes estudios sobre cuál es el mejor esteroide a usar. Este es otro estudio que se hace en donde se alternan también 1.603 pacientes con riesgo estándar y riesgo alto, algunos con el uso de dexametasona, aunque la dosis cambia a 6.5 y la prednisona a 40, en donde sí se ve que al menos el 2.5% tenía no, un 5% tenía una recaída y mejora a un 2.5%. Igual con la supervivencia libre de eventos, teníamos un 75.6% y mejora a un 84.2% pues el uso de los esteroides. Y un estudio más que muestra una incidencia significativamente mayor de infección, sobre todo con el uso de la dexametasona. Esto pues comparando cuál era mejor usar, si la dexametasona o la prednisona. Con la prednisona, perdón, fue un 10.6% y con la dexametasona un 18.8%. Por eso yo les pongo como esta tablita en donde menciona así los beneficios que tenemos de la dexametasona, que sabemos que podemos tener tal vez un mejor control de la leucemia, sobre todo al sistema nervioso central, porque tiene una mayor penetración, que es usada sobre todo para leucemia de células T. Y como las partes negativas o los contras de usarla, sobre todo
para estar prevenidos y sobre todo dimensionando qué paciente se pudiera complicar o a qué podemos estar como predispuestos con el uso de la dexametasona, la prevención de secuelas óseas y la prevención de las infecciones. También hablaba o había varios estudios sobre la psicosis esteroidea, que muy poco pues se habla o se trata porque pues vemos que de todos modos con la prednisona no se presenta como tal psicosis, pero sí hay un cambio en el comportamiento de los niños. Entonces, pues estas son sobre todo para comparar entre qué fármaco usar y es por eso que los protocolos sobre todo se inclinan por usar la prednisona en lugar de la dexametasona. Bueno, para el uso de la asparaginasa, si recordamos en la tabla, sí, en 1960 ya se estipulaban las primeras propiedades antitumorales que tenía este fármaco, sin embargo, es de los últimos en entrar como a los protocolos. Se supone, bueno, se pudiera decir que es de los más recientes en incorporarse, aunque ya se conocían todos pues estos usos anteriormente. Esta es una tabla de las opciones que tenemos de uso de las diferentes presentaciones que hay y haciendo como énfasis dependiendo del protocolo en el que estemos, pues es el tipo de asparaginasa que se va a usar y pues de lo que tenemos disponible también aquí con nosotros. Y pues la tablita sobre todo es para que veamos las vidas medias, saber que la Oncaspar tiene una vida media un poco pues más larga, hasta casi 6 días, y a comparación, por ejemplo, de la Erwinia, que pues ni siquiera llega como al día, por lo tanto su administración pues deberá ser pues más seguida a comparación de la otra que pudiera ser cada 14 días o bueno, dependiendo del protocolo. Hay diferentes estudios en donde se hacen acciones entre usar la Pegascarpasa, la Oncaspar, la Erwinia. Es un estudio que se hace en 118 niños con el LA de riesgo estándar. Fueron asignados aleatoriamente para recibir asparaginasa de E. coli nativa y pegilada como parte de la inducción. Los pacientes que se trataron con pegaspargasa tuvieron una depuración más rápida de los linfoblastos a partir de los aspirados de médula ósea que se hicieron en el día 7 y en el día 14, con una actividad de asparaginasa pues más prolongada que los niños a los que se les dio asparaginasa nativa, viendo sobre todo pues las vidas medias de una y otra, ¿no? Es en lo que encontraron como una diferencia, porque realmente en los eventos como adversos, en las infecciones y en las hospitalizaciones no se encontró como algo significativo. Este es otro estudio que compara la pegaspargasa con la asparaginasa natural de E. coli. Se hace esta comparación durante una aplicación de 30 semanas después de alcanzar la remisión completa. Sobre todo valorando aquí el índice de la actividad de la asparaginasa, que sabemos que tiene que ser pues arriba de 0.1 unidades por mililitro. Eh, con la ay, me cuesta trabajo. Bueno, con la pegilada se superó el objetivo en casi todos los pacientes y se tenía un índice arriba de 0.1 y no se presentaron diferencias entre la supervivencia global y la libre de eventos y tampoco relacionado a los efectos tóxicos o la hipersensibilidad o la pancreatitis o alguna complicación tromboembólica. Aquí les puse pues las comparaciones de estos grupos, ya no puse todos, solo puse como los que usamos un poquito más. Viendo que el MAS pues usa asparaginasa a dosis de 10.000 unidades por metro cuadrado. Total usa pegilada a dosis de 3.000. Este fue como un cambio que hubo sobre todo del total 15 a total 16, porque pues en el 16 usaban pegilada y en el 15 pues estaban asparaginasa, nada más, igual que nosotros en el MAS. Y BFM usa una dosis de 5.000. Es como las diferencias que tienen estos tres protocolos.
Y hablando de la quimioterapia intratecal, bueno, hablando de que estos pacientes que se les hacía un diagnóstico reciente, hasta el 3% presentaban una enfermedad em, positiva, se pudiera decir, para el sistema nervioso central, y dado que este es considerado pues como un espacio de poca penetración con los fármacos que se usaban a nivel sistémico, se propone como un tratamiento específico para el sistema nervioso central. Se proponen estos tres, que es la quimioterapia intratecal, la sistémica, pero dirigida al sistema nervioso central, y la radioterapia craneal. En los estudios que se hacen, se propone también que se utilice al inicio, o sea, que se inicie en la inducción, valga la redundancia, pero que se intensifique en la consolidación en varios protocolos, y en muchos otros continúa hasta la fase de mantenimiento, en algunos no, como vamos a ver pues un poquito más adelante. Al principio estas tres opciones que teníamos de tratamiento pues no eran tan aplicadas. En realidad a la mayoría se les daba radioterapia, y empiezan aquí los primeros estudios a hacer comparaciones entre la influencia que tenía la radioterapia y poco a poco como irla dejando como más en desuso y empezar a intensificar y a usar sobre todo la quimioterapia intratecal. Este es un estudio que se hace sobre todo para determinar si es necesario quitar, o si se puede determinar si la radioterapia es necesaria para prevenir la recaída, o se puede solo como abordar con la terapia intratecal. Se hace un estudio bastante grande en 16.623 pacientes entre los 1 y los 8 años de edad, ya diagnosticados entre el 96 y el 2007. Esto se hace pues varios grupos colaborativos. Eh, la radioterapia se asocia sobre todo a un riesgo un reducido de recaída. Solo en un pequeño grupo de pacientes manifiesta pues al momento del diagnóstico pues esta recaída. Y frente a la terapia del sistema nervioso central, aplican como intratecal, no tienen como un impacto, sobre todo en la recaída, en los niños en los que sí se aplica intratecal contra aquellos que no se pone, que se pone radioterapia. Este es otro estudio en donde se habla de la terapia intratecal sola, omitiendo sobre todo ya la radiación como tal. Este no es un estudio pues comparativo. Aquí sobre todo el objetivo era como tratar de eliminar todas las secuelas que dejaba la radiación craneal y minimizar aquellos pacientes que tenían fusión lumbar traumática. En 1960 se demuestra igual que la terapia combinada con la radiación intracraneal con el metrotexate reduce la recaída del sistema nervioso central, pero posteriormente con la quimioterapia sistémica eficaz, con la terapia intratecal, con triple, con metrotexate, con hidrocortisona y con citarabina, se hace como esta comparación entre si es igual a la radioterapia, y se observa que realmente se tienen los mismos beneficios con una disminución alta pues de los efectos secundarios. Es por eso que se hace esto que se llama como intensificación temprana, en donde observan que sí, la intratecal disminuye las recaídas del sistema nervioso central y aumenta la tasa de supervivencia libre de eventos. En este estudio, sobre todo, lo que mencionan es poder retrasar después de la prefase hasta una semana, solo con monoterapia con prednisona, la intratecal. O sea, primero estabilizar al paciente con la terapia con el glucocorticoide y después hacer nuestra evaluación del sistema nervioso central. Eso hablaba de que podíamos tener un mejor control del sistema nervioso central y tener menos funciones traumáticas. Este, mm, este fue un estudio en donde como implementan tener una dosis más alta de la asparaginasa pegilada versus una intensificación temprana de la intratecal para un mejor control tanto sistémico como del sistema nervioso central.
Entonces, se hablaba de, en este momento, de aumentar o la intratecal o de aumentar la asparaginasa pegilada. Aquí se observa que las dosis altas que se usaron de asparaginasa pegilada realmente no mejoran el resultado, sin embargo, la terapia intratecal adicional sí parece como, más bien sí contribuye a un mejor control del sistema nervioso central, sin tanta toxicidad a como los pacientes que usaban pegilada. Es por eso que se usa esto de iniciar siempre las terapias intratecales en la inducción y intensificarlas posteriormente. Y una vez más les pongo aquí como las comparaciones de los días en los que se aplican las intratecales en los diferentes protocolos, por ejemplo en el MAS. Y la diferencia, por ejemplo, del total 15 y del total 16. Por ejemplo, en el 15 se daban hasta un máximo una dosis de 4 y en el 16 ya subían hasta 6. Es como una diferencia. Y también en el BFM solo dan 3. En el NOFO dan 4. En el día 1, en el día 8, en el 15 y en el 29. Bueno, esto también era como algo comparativo. Y ya, es todo. Muy bien. ¿Preguntas que tengan? ¿Algo que quieran agregar? Sí, perdón. Creo que que solamente para dejar en claro que la parte de inducción a la revisión es la parte fundamental de tratamiento de la leucemia. El objetivo de esta es eliminar lo que es la parte clínica y llevar a una reducción de gastos a menor un 5% que te dicen en los protocolos. Y lo importante que siempre nos ha recalcado el doctor Hugo en las consultas es que independiente, no debe haber un parámetro para suspender o no hay una justificación con laboratorio para suspender la inducción a la revisión. No debe tener atrasos, por más que tengamos un paciente con plaquetas de 6.000, pues podemos procurarlo, pero su inducción a la revisión debe ser en forma, tiempo y para no aumentar lo que es la recaída o la refractividad o el maltratamiento en estos pacientes. Una de las contraindicaciones sería una varicela activa, que eso sí limitaría a continuar con la inducción de la remisión. Y bueno, de la clase, de lo que he aprendido, creo que con eso me quedo. Gracias. ¿Alguien más que tenga comentarios o preguntas sobre el tema de hoy? ¿Funciona la remisión? Precisamente, doctor, en cuanto a la gravedad de los pacientes, porque muchas veces al debut el paciente pues viene en condiciones graves, puede incluso estar en terapia intensiva, entonces pues no se debe retrasar el tratamiento porque parte de que el paciente esté así es la actividad de la enfermedad. Entonces, dependiendo pues de dónde estemos, tenemos que hacer uso de los medicamentos sin retraso de la inducción. O sea, si tenemos daunorubicina gauno, si tenemos doxodorso, si tenemos el esteroide que tengamos, pues realmente es lo que tenemos que utilizar. Pero el paciente pues no se podría quedar. Le llamamos medicina basada en existencia. Ajá, en la existencia no es más. Y aquí es importante recordar, por eso precisamente son las ventanas de estabilidad, ¿verdad? O sea, tienen varios objetivos. Uno es la ventana original, que era la evaluación de la respuesta, como bien nos puso Elia ahí en su diapositiva, ¿verdad? Fue un paso muy importante en esta década de los 70s y 80s. Pensaba ver que un paciente que respondía bien con 7 días de esteroide, podía uno asumir que puede tener un mejor pronóstico comparado con el que no tenía buena respuesta y que uno desde entonces ya sabe que ese paciente le va a ir mal y que vamos a tomar decisiones. Y la otra es lo que comenta bien Carmen, ¿no? La ventana para países de medianos y bajos ingresos es sumamente importante porque todavía en algunos países de nuestros se pierde hasta 10% de los niños ahí, ¿verdad? O sea, muchos de ellos se pierden en servicios incluso de urgencias, ¿verdad? Ni siquiera el paciente llega a piso,
porque hace lisis tumoral y no se manejó correctamente, porque se sobrecargó de líquidos, se hizo edema pulmonar, tuvo insuficiencia cardíaca, porque tuvo un desequilibrio electrolítico que no propiamente cumple criterios de lisis tumoral, pero no se corrigió adecuadamente ese potasio, ese calcio, ese fósforo, o al contrario, le echaron muchas ganas a la corrección y lo mataron, ¿verdad? Demasiado. O abusaron de poner bicarbonato creyendo que eso era también importante de corregir. Entonces, la ventana permite todo eso, ¿verdad? Y la ventana permite también que si el paciente llega séptico, ustedes le puedan dar 4 o 7 días de este antibiótico, en lo que el paciente mejora su condición antes de que ustedes lo metan propiamente a inducción a la remisión. Y ahora recientemente, como también nos comentó muy bien Eli, se ha visto que también la ventana tiene el beneficio de que nos compra tiempo para la primera intratecal, que no es necesario, que hace algunos pocos años creíamos que el paciente llegaba, se diagnosticaba y al día siguiente había que meterlo a la intratecal, a como diera lugar, ¿verdad? Porque había que conseguirle plaquetas y pasarlo a la intratecal, porque si no los blastos iban a meterse rapidito al sistema nervioso central, como si no estuvieran ya ahí, ¿no? O sea, una cosa es que no lo signifique uno y otra cosa es de que ya realmente estén viviendo ahí tranquilamente en el sistema nervioso. Entonces, que no es propiamente parte de la inducción, por eso es muy importante la ventana, y esto que nos recuerda Carmen, de comprar tiempo, estabilizar al paciente y saber ustedes hacia dónde van dirigidos. Y ahí hablamos un poquito más de la inducción. ¿Alguien más que quiera aportar algo sobre la inducción? No, de duda. Sí, Estaba hablando de la DEXA, que usted decía que no necesariamente tenían que ser los 28 días en el contexto de que uno tuviera un paciente como que uno pensara que le iría mejor con DEXA. No sé, 8 años, 12 meses, las que no tenga tanto riesgo de necrosis. sí. Entonces, ¿cómo serían esas instrucciones con DEXA? Puede ser hasta 14 días. Hay un estudio más reciente de COG en el que comparó 28 contra 14 y 14 fue suficiente para lograr buenas tasas de remisión, disminuyendo la tasa de complicaciones. Serían hasta 14 y de ahí ya se les suspende el esteroide. Sí, siempre y cuando tú demuestres que al día 15 el paciente realmente respondió, ¿verdad? O sea, que tú estés tranquila y segura de que esos 14 días van bien y que al día 15, como han visto ustedes, muchos pacientes de nosotros ya están remitidos. O sea, que realmente no vale la pena extenderse más allá. No es que aplique 14 días a todos, ¿no? O sea, es que 14 días y tú ya dices, aquí paro, pero sigues con las intestinas semanales y si le pusiste vigilada, estás cubierta durante una semana más y si no, terminas para ese día sus 6 dosis de esparginasa nativa y ya terminaste también tus, si llevó antraciclina o no, ya estás cómoda con eso. Otra cosa Sí. también es que, por ejemplo, en el caso que vimos en los ejercicios de los casos clínicos, pues teníamos una paciente que ya había recibido dosis de esteroides, ya, incluso pues había hecho tratamiento por mes. Sí. Entonces, se toma esa exposición al paciente como una ventana y iniciamos la inducción. Sí, si el paciente llega tratado, 100% de blancas y entonces... así es, exactamente. Esa es una buena pregunta porque esos pacientes, si clínicamente está bien, más allá de que traiga algún proceso infeccioso, pero que no esté en choque séptico, ustedes pueden iniciar directamente el día 1, debieron iniciar muy bien, directamente el día 1 de inducción, omitiendo cualquier ventana. Digo, un día o dos por cualquier cosa, pero no 7 días ni más allá, ¿no? Van a ajustar. Y recuerden que el más también es una ventana flexible, que si llega Pedrito y como muchas veces llega, ¿no? Llega a urgencias y está todo bonito y lo mandó el pediatra porque simplemente estaba pálido y le tomó la VH y se confirmó leucemia, pero el chiquillo está como si nada. Perfectamente uno puede dar simplemente 3 días de ventana, se va a su casa y empezamos la inducción en 48, 72 horas sin tener que cumplir exactamente los 7 días de ventana. Y de lo contrario, si uno ve que, por ejemplo, no responde, o sea, como que esos Exacto. niños de esos demorados que están ahí pegados, que uno dice, eso no responde a ese esteroide, también se podría iniciar algo. Sí, por supuesto, eso es otra, exactamente, ¿no? Si tú, pero aquí siempre acuérdense lo que les digo y aquí en el pase, ¿no? No cambien, no tomen decisiones en menos de 4 días. O sea, porque es completamente normal que esos pacientes que traen citogenética desfavorable o que son T, que tú le empiezas a vender el esteroide, trae 200,000 y al día siguiente llega un sábado y trae 300,000 y el domingo 380,000 y ya sé que ustedes los quieren ahorcar porque ya les quieren empezar la inducción. No, o sea, agárrense de donde quieran, pero aguántense
y ese paciente les prometo que va a empezar a bajar. Si realmente no baja nada, contra la pobreza, nada, pues ya 4 empezamos y se acabó, no hay ningún otro problema. Pero sí, no quiero saber que ustedes, por una VH de un día para otro o de 2 días, ya están poniendo ustedes a sus residentes de que hay que empezarle la inyección y que el esteroide no sirve y que esas cosas no deben de suceder. Y mucho menos adelantar intratecales o poner citorreducciones con ciclofosfamida o andar dando citorreducciones con antraciclinas solas. Esas cosas que en este momento no tienen ninguna justificación y no hay ninguna evidencia. Eso se usaba desde el tiempo. Exactamente. Eso ya no se usa, ¿verdad? Ni porque el paciente tenga unas sospechas de que sea T, hay que darle ciclofosfamida, ni porque esté hay que darles un poquito de doxo. Para las cosas, por eso tienen un orden y una secuencia de que ustedes están pegados al paciente, que sabiendo qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y no solamente uno como las mamás, ve las cuentas del euro, si no, pues le ponemos unas mamás a leer la VH, ¿verdad? Ustedes están viendo todo lo que realmente está la situación en general del paciente. ¿Sí? Algo que a mí me había llamado la atención que decía que no hay una indicación laboratorial para retraso de inicio de la inducción en la remisión. Sí. ¿Eso también incluye las neutropenias profundas? Sí, esa es Sí. una muy buena pregunta, doctora, porque es una conducta muy común en nuestros países. El paciente está con 50 neutros al día 1 y a veces se quieren esperar, pero como ya comentó Carmen, ¿no? O sea, lo que está matando al paciente es la leucemia y aunque el paciente tenga fiebre, o sea, no nada más neutropenia, aunque tú tengas un paciente con fiebre, mientras no esté chocado, cada protocolo tiene sus contraindicaciones de cada fármaco. Y normalmente tú, aunque esté como esté el paciente el día 1, va igual. De hecho, hace poquito compartí una consulta, no me acuerdo quién está conmigo. Erika, ahí. Bueno, no está ninguno de ellos. Pero precisamente, bueno, cuando están ahí conmigo en la consulta, saben que me llegan un montón de mensajes en la mañana. Precisamente una pregunta de esas. Un paciente el día 8, de una chiquita de Colombia que tenía una celulitis, traía 50 neutros, igual al día 8, la segunda antraciclina, si el protocolo lo contempla, va porque va, ¿verdad? Entonces, las únicas contraindicaciones para antraciclinas en inducción es que el paciente tenga falla cardíaca congestiva, que tenga así su índice de extracción de eyección casi abajo, en 40, que el paciente tenga un shock séptico inestable, ¿verdad? Y esas son las que me acuerdo ahorita. Entonces, y en la asparginasa, ya me he cansado en cada consulta de decírselos, ¿verdad? No importa que el paciente tenga fibrinogen 70, abandonen de su cuerpo al hematólogo que tienen ahí, y agarren la parte macrooncológica, abrácenlo, y sean fuertes y absténganse de suspender la asparginasa por fibrinógenos bajos y por plaquetas. Pues chiquito puede tener 3.000 plaquetas, y no me importa que se le haga un hematoma en la nalga. Pues yo que tengo un hematoma en la nalga, que tenga blastos, ¿verdad? Entonces, le ponen la asparginasa, o se la ponen IV si tiene pegilada, y no me importa lo que sea, pero le transfunden y sigue, ¿verdad? Sí. A veces que veo que no les quieren poner filgastrim antes como para mejorar antes de que inicie eso, ¿no? No, realmente no, a menos que el paciente, la única indicación de filgastrim en inducción es choque séptico al borde de la muerte, ¿no? O sea, si el paciente tú lo tienes tan grave que está en terapia, está gravísimo, ahí ya no tienes otra cosa más que aventar lo que tengas, le metes 2 kilos de metilprednisolona y le metes filgastrina a morir, y le metes inmunoglobulina y lo que quieras, pero la inducción, o sea, va, al menos tiene antraciclina, pero sigue la vincristina y sigue la aspargina. Y de las páginas, pues también ya lo hemos platicado, ¿no? No importa si trae el TTP de 55, igual, ¿verdad? Se agarran a su hematólogo, lo chiquean y le dicen que no pasa nada. Y si no está sangrando, tampoco quiero saber que le están pasando plasmas, ¿verdad? Ni están pasando piroprecipitados, porque tampoco eso, pues parte de lo que está compensando el organismo, recuerdo. Usted no tiene que andar corrigiendo, la naturaleza es así, ¿sí? Entonces, y lo mismo pasa con los neutrófilos y también igual, los de anemia y todo lo demás, pues ya está que se transfunde y todo sigue adelante. Y de dexametasona, que les quede clarísimo,
sea, DEXA sí es maravillosa y todo, pero su principal indicación es pacientes de células T y principalmente pacientes menores de 10 años. Después de 10 años, acuérdense que lo que están comprando es 20-25% de osteonecrosis. Entonces, si ustedes van a poder convivir con esto a largo plazo, vayan con DEXA. Pero si no, ni se metan ahí, porque sabes que yo vi que el CIO demostró que la DEXA le va muchísimo mejor con T. Sí, pero si vieron el riesgo de infecciones fúngicas invasivas. ¿Ustedes creen que en algunos de nuestros países podemos convivir con 10 o 20% de infecciones fúngicas invasivas? No, ni de chiste, esos pacientes se van a morir. Entonces, por eso es que tienen que poner una balanza de las cosas y del esteroide. Entonces, prednisona sigue siendo ideal aún para T, a menos de que ese paciente T no vaya bien por alguna razón o algo, bueno, pues pueden hacerlo y pueden cambiar, ningún problema. Y hablando de esteroides, no quiero saber que pongan hidrocortisonas para sustituir la prednisona ni metilprednisolona. Eso no se usa en onco, ¿verdad? Ni en oncohemato. Entonces, es Dexa, prednisona o metil. Punto, ¿verdad? Y de antraciclinas es más Dauno que Doxo, a menos de que no haya nada. Y no quiero saber que ponen epirubicinas, ni hidarubicinas, ni mitojantronas, ni otras antraciclinas que no sean en primera línea, porque eso no tiene ninguna justificación en este momento, ¿de acuerdo? ¿Más dudas que tengan? ¿Predicciones? Bueno, también checar con las dosis de prednisona, lo que siempre nos ha dicho de que nunca nos quedemos con dosis de que no corto o con dosis que no puedan dividir, ya ven que somos pediatría, entonces 8.8 de prednisona. Por experiencia les digo 8.8, nadie le va a partir 8.8 miligramos, entonces siempre tener la precaución de irnos más para arriba porque igual ya vieron que los protocolos se van desde 40 hasta 60, entonces tienes un margen muy amplio para poner tu esteroide y no para abajo, para arriba, y recordando siempre lo del círculo circadiano, ponerlo a la hora que es, y lo otro eso, nunca la corten, por experiencia. Unas regañaditas por ahí por poner 8.8. Esa es otra frase mía, ¿verdad? Abandonen al neonatólogo que traen en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, siempre redondeen hacia arriba. Yo soy feliz que estén más cerca de 60 a que estén más cerca de 40. El paciente va a engordar y si ustedes dejan a 40 cuando llega conmigo al día 1 o al día 8, ya cayó a 36 o 37. Lo hemos hecho el ejercicio en la consulta. Prefiero que empiecen en 45, 50 y cuando engorde, baja la dosis a 40, 42 y con eso nos seguimos y no pasa nada. Y como bien también nos recordó ahorita aquí Reina en cortito, igual dislipidemias, hiperglicemias, hipertensiones, dejen que se estrese el endocrino pediatra, que se estrese el nefro, que se estrese lo demás, pero no quiero saber que ustedes jamás modifiquen un esteroide por glicemias, por triglicéridos, por lípidos, por colesteroles, por hipertensiones, porque eso tampoco no tiene ninguna justificación. Y también eso que comentó Juanqui es muy importante, respetar la vida media de los fármacos. No quiero saber jamás que pone una prednisona cada 24 horas porque le tocó 50 miligramos, que es fácil que se tome una pastilla de 50 miligramos una vez al día, ¿verdad? Pero la vida no es así, ¿verdad? Entonces, fraccionar de manera que ustedes le hagan la vida cómoda a las mamás para que ellas entiendan y sea mucho más práctico el que puedan estar dividiendo las cosas. En inducción, los medicamentos no hay problema con la hora a la que se la den, ni hay problema con la comida, ni con ninguna otra cosa en particular. Y intratecales, eso es lo único que diría para cerrar. Entonces, muy importante esto último que nos aportó Eli de los nuevos estudios sobre intensificación de intratecales. Entonces, se fijan, la mayoría ya lo mínimo que se deben de poner son 4, ¿sí? Y en muchos casos, si se puede poner bisemanales en inducción, aunque el paciente tenga sistema nervioso central 1, pero tiene citogenética desfavorable que sugiere que pueda tener alto riesgo de que haya sistema nervioso central, o que las manitas del residente en PROCE reveló una función traumática al diagnóstico, ese paciente mínimo va con 6, porque si no, ese paciente va a tener mayor riesgo de recaída, y entonces lo van a exponer a radioterapia, y de radiar una cabecita, ahí sí, no hay vuelta para atrás. La quimioterapia intratecal también tiene sus secuelas, por supuesto, pero si uno las compara con la radioterapia, todavía siguen siendo mucho menores, y es mejor poner las intratecales necesarias en inducción y vivir a gusto en consolidación y en mantenimiento. Esto es lo que yo les digo, es hacer la tarea a tiempo. Inducción es así. Ya saben que hay dos frases que yo les digo ahí. Inducción es hacer la tarea a tiempo. Si ustedes hacen bien las cosas en la inducción, créanme que en consolidación y mantenimiento se la van a pasar bonito ahí en la consulta, ¿no? Sí, con complicaciones, pero mucho mejor
a que ustedes estén lidiando después con pacientes que estén con el corazón ahí apretado porque no saben si va a recaer o porque si el paciente no está respondiendo bien o tiene que hacer alguna otra cosa o intensificar o lo que sea. Y también comparo la inducción como con una pelea callejera. Ustedes tienen que dar el primer fregadazo y tienen que darlo bien. O sea, esto no es para que ahorita le voy a bajar la inducción y ya después que Pedrito esté mejorcito, ya después vamos a ver cómo estamos. O sea, es a dar lo mejor que tengan y darlo desde el inicio, dependiendo de siempre midiendo dónde están trabajando. ¿Verdad? No es lo mismo estar trabajando en un hospital con un infectólogo, con un intensivista pediatra, con residentes de guardia 24 horas de los mejores del mundo, ¿verdad? De todas estas cosas, a estar solitos en un hospital donde se va a quedar en la tarde y en la noche un pediatra o un médico general o un interno, en donde el carbapenem se los van a poner, pero como en lo más lejano de la vida, ¿verdad? Y entonces ustedes no pueden estar perdiendo el tiempo peleándose por antibióticos y cosas así. Entonces, mídanle bien, porque el agregar 4, 5, 6 drogas puede aumentarles la remisión 4 o 5%, pero les incrementa 10, 15% el riesgo de muerte por toxicidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas felicidades. Gracias. Amigo, ¿cómo paró esto? No, ay, salió eso. Perdón. Te llevo ahí en la guardia. Sí, ya, deme un ratito. ¿Y ahí dónde vamos? Porque yo también quería papel.